Shabbat Shalom, muy buenos días. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos. Te damos la bienvenida a este canal virtual. Mi nombre es Edo, soy miembro de una comunidad hebrea estudiante de Torá llamada Fiel. Y desde aquí compartimos la reseña, el resumen de la porción de esta semana que estudiamos en la Torá, la número 38, llamado Koraj. Koraj es el nombre hebreo que en tu Biblia y en la mía figura como Coré, un levita, un nombre de una persona. Vamos a estudiar, a sacar el recurso, la enseñanza y vamos a ver cómo lo pudimos haber ido aplicando en esta semana que está concluyendo. Koraj, como dice aquí, es el nombre de Coré, un levita, primo hermano de Moisés y encargado de tareas de servicio en el tabernáculo. Él junto con 22.000 levitas servían, o 21.999, servían en el tabernáculo. Ese era el censo que había surgido de los levitas. Y aquí particularmente se va a armar una rebelión. Vamos a hacer el resumen de los 3 capítulos de esta porción que ocupan del 16 al 18 del libro de Bamidbar, Números, traducido en las Biblias tradicionales que manejamos vos y yo. En el capítulo 16 inicia la Torá con esta definición de que Coré toma con él a 250 personas. Junto a Coré, la Torá menciona a 3 hombres, 3 rubenitas, 3 primogénitos de la tribu de Rubén. Y con ellos se levantan y convencen a otros 250 personas para rebelarse contra la autoridad de Moisés, cuestionar su liderazgo y también poner en duda el sacerdocio de Aarón, que en definitiva Coré, por ser familia directa, por ser primo hermano, quería y ostentaba conseguir. Celos, envidia, estos son los motivadores de fondo que ya los vamos a ver para llevar adelante esta rebelión. Dios va a respaldar la actitud de Moisés, quien no reacciona, sino que se postra en tierra para encargarle el tema a Dios. Esta frase tan trillada que a veces livianamente manejamos, que es: lo dejo en manos de Dios. Bueno, así literalmente hizo Moisés, y Dios respaldó. Los hizo presentar a todos estos rebeldes con su incensario y juntamente a Aarón delante de la tienda del tabernáculo. Y cuando Moisés habló unas palabras refiriendo a que si todo esto era obra de ellos, de Moisés y Aarón, una decisión escondida de ellos de liderarlos, bueno, ellos morirían de la forma tradicional, normal, como muere una persona con el curso del tiempo. Pero si fuera eh, una decisión de Dios ponerlos a Moisés y Aarón como líderes, y sucedería algo sobrenatural y la misma tierra se los tragaría. Y efectivamente la tierra se los tragó a ellos junto con todos sus familiares. También hay una enseñanza escondida atrás de esto. Y a partir de allí la gente empezó a tener temor y empezó a murmurar en contra de Moisés y Aarón, que estaban haciendo, entre comillas, desaparecer al pueblo. Los incensarios fueron recuperados, así termina el capítulo 16. Los incensarios fueron recuperados y puestos para forrar de alguna forma la parte delantera del tabernáculo, en la parte interior del santuario, como memoria para recordar esta falta grave, esta rebeldía, esta rebelión. Para avanzar un poco más, el capítulo 17 sigue con la prueba de que Aarón es el sacerdote escogido por Dios. Lo hacen a través de una muestra de varas, donde cada príncipe de las tribus de Israel iba a presentar su vara con su nombre. Aarón iba a representar a la tribu de Leví y iba a tener su nombre en su vara. La vara iba a estar colocada entre medio de todas las varas y iban a ser puestos dentro del lugar santo, y esperarían un día. Dios iba a manifestar la floración de una de esas varas, y el nombre de esa vara iba a ser la persona respaldada de Dios. Efectivamente, la vara de Aarón, así conocida tradicionalmente, dio retoños, floreció y dio almendros, dio frutos.
Y esa vara fue guardada en el tabernáculo como testimonio. Ante esto, todo el pueblo tuvo temor. Todo el pueblo se apartó del tabernáculo y no quería ni acercarse porque sabía que corría peligro. De hecho, eso mostraba que había en su corazón, porque quien tiene un corazón sano no tendría temor de acercarse al tabernáculo. El capítulo 18 termina con la recompensa a los levitas como tribu, a quienes al sacerdote se le darían todas las ofrendas especiales y a los levitas se le darían los diezmos. Y el sacerdote principal recibiría los diezmos de los diezmos. Este es el resumen. Vamos a sacar mucha información y vamos a tratar de ser puntuales, efectivos y ágiles para transmitir. Vamos a comenzar con lo que dice, a ver de este lado, Coré, que significa depilado. Este Coré, el primer detalle es que Coré, un rebelde, tiene el privilegio de parte de Dios de llevar el título de una de las porciones sagradas de la Torá. ¿Cómo es posible? Para comparar Moisés con todo lo que hizo, el protagonista de prácticamente 4 de los 5 libros de la Torá, no es el nombre de ninguna porción, pero Coré, que se destaca por su rebelión, y es la única vez que se va a mencionar en la Torá, se lleva ese título. Bueno, vamos a investigar por qué esa titularidad. Coré significa depilado. La porción anterior, el capítulo 15, el capítulo anterior al que comienza este, que es el 15, dice, refiere a que Dios manda a que todos luzcamos al final de la ropa unos flecos con un cordón azul y 5 nudos que representan a la Torá. Cuando miremos a ellos, miraremos los mandamientos y cuando los miremos podremos ver la mano de Dios floreciendo. O sea, nuestra ropa, nuestras acciones tienen que tener flecos. Eso es lo que dice la Torá. Pero el capítulo 16 arranca con un depilado, alguien que no tiene flecos. El depilado es el que no tiene pelos, no puede tener flecos, no puede mostrar nada. Por aquí entonces estamos con una situación de un opuesto. Coré lo que está haciendo es rebelándose contra el mandamiento de los tzitzit. O sea, no está mirando correctamente la Torá, no está mirando la ley, no está mirando las ordenanzas que Dios dejó para su pueblo. Y máxime en la categoría que tenía él, era un servidor dentro del tabernáculo. Por lo tanto, aquí lo que hay es una violación a esto y por lo tanto esta es la rebeldía. La consecuencia de eso es muerte. Cuando no miramos la palabra, cuando no miramos la guianza de las instrucciones que da la Torá, lo que nos espera es muerte, no necesariamente una muerte física. Aquí vemos una muerte física, pero esto es mucho más profundo. Aquí lo que vemos es una separación, eso es muerte, la separación, la desconexión de Dios y la buena fortuna que nos pueda acontecer dentro del mundo no depende ya de Dios, sino depende de nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras emociones. Y eso es lo grave. Aquí lo que vamos a ver es específicamente una muerte física y cuando tomamos estas decisiones de rebelarnos, hay muchas personas que acompañan ese destino, porque aquí murieron 250 personas más todos los familiares de esas personas. Fue una masacre por culpa de un rebelde que tenía intenciones personales y no conciencia de reino, porque cuando tenés conciencia de reino lo que tenés son intenciones nacionales, intenciones que hacen el bien a todo el mundo. Celos y envidia son los motivadores, como conté al principio. Primo hermano de Moisés, del linaje de Leví, y con el derecho a ser también, a ejercer un sacerdocio. El asunto es que aquí nos estamos rebelando contra la autoridad de Dios, de que Él pone a quien necesita poner en los lugares necesarios. Y cuando no aceptamos eso, el espíritu de Coré se manifiesta en nosotros. Y nosotros mostramos y motivamos a una rebelión. Y somos tan convincentes. Coré era una persona muy influyente, de gran poder financiero y de renombre entre medio de la tribu de Leví.
Por lo tanto, no le fue difícil conseguir aliados. Se buscó a los primogénitos descartados. La tribu de Rubén fue el primogénito de Jacob. Fue el primer hijo que con Lea tuvo Jacob. Pero él perdió esa primogenitura. Entonces hay un recelo, hay un resentimiento, un rencor viejo en la tribu de los rubenitas que perdieron la primogenitura. Y por lo tanto Coré lo que hace es buscar, o mejor dicho, meter el dedo en la llaga, en esa área de los rubenitas, para conseguir que 3 rubenitas, que nombra la Torah, ahora lo vamos a leer porque ahí hay una enseñanza muy fuerte, consigue así armar un pelotón de 253 rebeldes, un complot, una rebelión ante el gobierno, ¿sí? Una manifestación. La Torá dice en el primer versículo que es interesante porque aquí aparecen escondidas 2 mujeres. Y vamos a ver lo poderoso que es la influencia de la mujer, para bien o para mal. Versículo 1 dice: Coraj, hijo de Isar, hijo de Kehat, hijo de Leví, se apartó de la congregación con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ese es el versículo 1, donde Coraj, primera mención, muestra su genealogía y habla de Datán y Abirán, también habla de hijos de quién, y después nombra a un cuarto hombre, On, hijo de Pelet. Estos 3 son de la tribu de Rubén. Coré, como dijimos, es levita. Lo particular de esto es que Datán y Abirán, junto con Coré, se vuelven a nombrar y mueren por la rebelión a lo largo del capítulo de la narración del capítulo 16. Pero On, hijo de Pelet, no figura más, figura solamente una vez. ¿Qué pasó con On? ¿Por qué no vuelve la Torá a mostrarlo? Bien, los sabios de la Torá muestran la enseñanza. On fue convencido por Coré cuando empezó a reclutar sus seguidores, sus rebeldes, los que tenían su causa política con él. On fue convencido por Coré, y Coré fue convencido por su esposa. Su esposa sabía que Coré era capaz, sabía que Coré era de renombre, sabía que Coré le correspondía por línea sanguínea ese sacerdocio, y ella fue la motivadora a que Coré se posicionara, obviamente que él también quería, en esta actitud de demagogia, de rebeldía, de búsqueda de lo propio, de ganas de recibir, deseo de recibir, y así es como empieza la rebelión, desde adentro, desde el corazón de la familia de Coré hacia afuera. Y uno de los reclutados es On, pero On tiene una esposa que, al revés o contrariamente a la esposa de Coré, le dice a su esposo: no te metas, esto no es de Dios, esto no lo hagas, no caigas en esto porque te va a traer consecuencias terribles. La mujer de On influyó a su esposo para que desistiera, e influyó sobre el resto para que no siguieran insistiendo con On. Esa fue la presencia de esta mujer. Y esa es la mujer virtuosa. La esposa de On no aparece y On tampoco vuelve a aparecer. On se salvó de esta masacre, de este acto de justicia del Eterno. Esto habla de la poderosa influencia que tiene la mujer y el nivel de grado de conciencia que debe tener de ese peso que ejerce en la sociedad conyugal. Tenemos a Eva, en el primer escenario de la Torá, donde aparece el libro de Génesis, el huerto, y cómo ella influenció en Adán a que comiera de un fruto. Fue ella la que tuvo la conversación inadecuada con la persona inadecuada en un momento inadecuado y trajo una situación inadecuada para toda la humanidad. La desconexión de Dios y la necesidad de volver a conectar con un segundo Adán, con Yeshua. Las mujeres de influencia. Podemos ver a Sara, la esposa de Abraham,
cuando todavía era Sarai, y convenció a su esposo de que tuviera relaciones con su sierva para poder tener ese hijo que Dios le había prometido. Y Abraham se desconectó de Dios, no se acordó o no tuvo en cuenta la promesa de Dios e hizo caso a la voz de la mujer. Y vemos en el nuevo pacto mujeres de influencia. También en el libro de los Hechos, cuando Pablo va visitando las distintas regiones de Asia para evangelizar, dice que aparecen en escena Aquila y Priscila. Pero cuando se los vuelve a nombrar en las cartas, el orden cambia, es Priscila y Aquila, porque la mujer tomaba protagonismo, no digo pastorado, no necesariamente un pastorado, pero sí un liderazgo fuerte en la participación. La mujer tiene una visión, tiene una elevación superior al hombre y su influencia es determinante. Puede hacer que un hombre se levante y un hogar se sustente, o puede hacer que la casa se venga abajo con toda la familia, como le pasó a Coré. Esa es la enseñanza de dos mujeres virtuosas. Hay una comparación. Cuando Moisés manda a llamar a Datán y Abirán, los dos escoltas de Coré en esta rebelión, dice así la Torá en el capítulo 16, Moshe mandó llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, para que ellos respondieran, pero ellos respondieron, no iremos. ¿No es suficiente que nos hayas hecho salir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en este desierto? Y encima pretendes mandar sobre nosotros. Datán y Abirán están comparando la tierra prometida de la cual fluye leche y miel que tiene Dios preparada para el pueblo, la están comparando con Egipto, que para ellos era la tierra que fluía leche y miel. Tal nivel de desconexión, tal nivel de oscuridad había en estos hombres que preferían la esclavitud de Egipto a la libertad en Dios. Y ese es el concepto que muchas veces, por falta de fe, no podemos desarrollar, no podemos avanzar. Datán y Abirán, junto con Coré, representan áreas de nuestra vida que todavía no aceptan a Dios como el gobierno, no aceptan la Torá como la directriz de nuestras vidas. La porción anterior, Shelach Leja, junto con esta, Koraj, lo que están haciendo es purificar. Lo que vamos a ver son escenarios de muerte. Aquí van a morir casi 20.000 personas, 19.953 personas es la suma de personas que van a morir, tanto por lo que se tragó la tierra como por la plaga que soltó Dios por la murmuración. Esas casi 20.000 personas representan las áreas de nuestra vida que tienen que morir, que tienen que desaparecer como lugares de rebelión y ser redimidas por la misma Torá, la misma palabra. Eso es lo que estamos mostrando. El acto de que fueran tragados por la tierra, que está aquí, Moisés dice en el capítulo 16, así sabrán que Hashem me ha enviado a hacer todo esto. Si estos individuos mueren en forma similar a todos los individuos y si tienen el mismo destino que todos los individuos, no actué yo por orden de Hashem. Pero si Hashem crea un nuevo fenómeno, haciendo que la tierra abra su boca y los trague a ellos con todas sus pertenencias y caigan vivos al abismo, entonces será que estos hombres provocaron a Hashem. Así ocurrió que la tierra se tragó. Ni bien terminó Moisés de hablar, el versículo que sigue dice que la tierra abrió su boca y se los tragó. ¿Por qué utilizó este sistema Dios de tragarse a estos hombres con la tierra? Moisés era, uno de los motivos es que Moisés era la persona más humilde. Cuando Coré manifestó su rebelión, Moisés no reaccionó, no se quejó, no entró en pleito con Coré, no discutió, no justificó su liderazgo, solamente se postró en tierra y literalmente dejó todo en manos del Eterno, como correspondería hacer a cada uno de nosotros cuando alrededor nuestro nos persiguen, nos ultrajan, nos difaman,
y hablan mal de nosotros. El asunto es que gracias a esa actitud de tocar el suelo, Moisés, Coré tenía que ocupar un lugar más abajo. No podía morir sobre la tierra porque si no estaría en la misma posición que Moisés. Era necesario que la tierra se abriera para que Coré ocupara un lugar de gobernado, de liderado, y no a la par de Moisés como si fuese un líder frustrado. Esa es una motivación. La segunda es la razón por la cual ocurre este evento negativo y la que da origen al nombre de Coré para la porción que estamos tratando, donde un rebelde lleva el nombre de la Torá, lleva un nombre de una porción de la Torá. Coré tiene dentro suyo la rectificación de Caín, el primer asesino de la Biblia. Y en Moisés está el espíritu del primer asesinado, que es Abel. Hermanos, los primeros hermanos de la Biblia y el primer suceso oscuro y negativo. Caín mata a Abel por celos y por envidia, como está anotado aquí. La misma motivación que tiene Coré. De hecho, en la conversación, en el capítulo 16, Moisés levanta sus ojos al cielo luego de haberse postrado y le dice: Señor, no mires de Coré su ofrenda. Y fue la ofrenda el motivo de rencor, de celos, de envidia que motivó a Caín a matar a su hermano. El único justo de la tierra, que era Abel, en ese momento moría en manos de su hermano por celos y envidia. Aquí lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo. Y es tragado por la tierra porque en el capítulo 4 del libro de Génesis, en el versículo 10, Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Entonces Caín en Coré encuentra la puerta para la rectificación y poder ir a parar al mismo lugar desde donde viene el reclamo. ¿Por qué termina todo esto así? Por la actitud de un humilde, por la actitud de gracia y misericordia que tenía Moisés, por esa capacidad de ver proféticamente y de entender los planes del Eterno, de entender que Dios está en control y que si eso sucedía porque era necesario. Si él hubiese reaccionado, si hubiese entrado en pleito, en discusión, si hubiese entrado en pelea con Coré, este resultado no hubiese ocurrido. Dios no hubiese podido operar, no se hubiese podido manifestar. La otra explicación que tengo es la que está dada por los nombres de Coré, Abel y Moisés. El nombre de Coraj es la suma de estos dígitos: 8 para la Hei, la Resh vale 200 y la Kof vale 100. Y eso da 308. El nombre de Abel es la Lamed, esta letra vale 30, la Bet vale 2 y la Hei vale 5. Esto da 37. Y esta suma da 345. Y Moisés tiene 5 por esta letra, 300 por la Shin y 40 por la Mem, y esto da 345. Los nombres de Coraj y Abel se funden en el nombre de Moisés. Moisés tenía la responsabilidad de no reaccionar. Tenía la responsabilidad de verdaderamente mostrar que él era un líder de Dios, un hombre de Dios, y la característica número 1 de Moisés es la misma que señaló Yeshua: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Moisés mismo habló de Yeshua cuando dijo en el capítulo 18 de Deuteronomio: el Señor os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él óiganlo. Un profeta como yo es un profeta manso y humilde. Y Yeshua venía a ser el profeta que encarnaba esta predicción de Moisés en aquellos días
a horas de desaparecer de la tierra. Eso se va a estudiar en el libro de Deuteronomio. Moisés hizo presentar por instrucción de Dios a los rebeldes con el incensario, para que delante de la puerta del tabernáculo pudieran mostrar a Dios cuál era el favorecido. Los incensarios quedaron prendidos quedaron sobre la tierra y las familias de Coré fueron tragadas. Está bien, pero emergió un fuego desde el mismo lugar de donde fue a parar Coré, o sea, desde el fondo de la tierra, que consumió a estas 250 personas y las quemó vivas, quemó sus almas. Definitivamente fue una primera de las dos masacres que hay en esta porción. Los incensarios fueron tomados y llevados. Esto muestra que el incienso o el incensario no era para cualquiera. ¿Qué es el incienso traído en nuestros días? La oración. Y verdaderamente la oración por ahí no es para cualquiera. Los incensarios eran para uso y trabajo de los que estaban en el tabernáculo, nada más. Los demás no tenían la autoridad representativa para utilizarlos tan livianamente, eran cosas consagradas. Por eso yo puse aquí que no es para cualquiera. Ahora nosotros conocemos por la trayectoria cristiana que hayamos tenido, la historia que tenga cada uno, que hay personas que están constantemente en oración. Oran y levantan oración. Tienen ese llamado, ese particular apego a la oración, y de hecho es la mejor arma que un hijo de Dios tiene, es la conexión para hablar con el Eterno. La Torá o la palabra de Dios es el otro recurso, y el otro recurso es el dar. Son las tres formas de conectar con Dios. Pero a pesar de la mejor arma, hay oraciones que desatan un poder especial. Y el poder especial es cuando el poder de la oración provocada por Dios. Moisés le dice a Aarón, cuando se había desatado una plaga, en el capítulo 17, a ver si lo encuentro acá. En el capítulo 17, Moisés le dice a Aarón, toma el brasero, o sea, al día siguiente toda la comunidad israelita protestó contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes causaron la muerte al pueblo de Adonai. Cuando la comunidad se congregó contra Moisés y Aarón, ellos dirigieron hacia la tienda del encuentro y resulta que la nube la había cubierto y la gloria del Eterno se manifestó. La murmuración del pueblo en contra de Moisés y Aarón y la acusación de que ellos eran los asesinos, digamos lo que está diciendo acá, Dios se manifestó sobre el tabernáculo y dice que a ver qué dice acá. Dice que Dios envió una plaga y empezó a morir la gente. 19.700 personas murieron. Ahora, mientras la plaga avanzaba, Moisés le dijo a Aarón, tomá el brasero, agarrá fuego del altar y ponete en medio de entre los vivos y los muertos, y con eso se va a parar la plaga. La actitud de Aarón en toda la porción es totalmente pasiva. Recién en el capítulo 18, el último, cuando hablan de las ofrendas y los diezmos, Dios habla con Aarón. Pero hasta aquí, Aarón, como sumo sacerdote, miren el cargo que tenía, no hace nada, no se mete, no participa, simplemente es mencionado que la rebelión es contra él o parte de la rebelión es contra él. No aparece. Y acá Moisés le dice al sumo sacerdote, y yo quiero recalcar esto, el sumo sacerdote era el responsable de las culpas del pueblo, era el responsable de interceder ante el Eterno por el pueblo. O sea, él es el que tenía que moverse en el área espiritual con oraciones para proteger al pueblo. Pero ante esta plaga, donde la muerte consumía gente, no hizo nada. Moisés le dio la orden
Y recién ahí reaccionó Aarón. Y llevó el incensario y la plaga paró. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay oraciones que nosotros hacemos constantemente porque somos oradores, hacemos oración, sabemos que la oración es la mejor arma, elevamos plegarias, hacemos peticiones nuestras, peticiones por otros, por salud, por prosperidad, por el bien. Pero hay oraciones que se desatan porque Dios te empuja, te mueve, te moviliza a que hagas una oración. Acá Moisés hace el rol de Dios porque está escrito en Éxodo, capítulo 4, que cuando Dios le dijo a Moisés, vos serás como Dios para Faraón, esa investidura sigue vigente y Moisés hizo de Dios para Faraón y le motivó a hacer la intervención física con el incensario, que traído a nuestros días es que Dios te despierte a cierta hora de la madrugada o a algún momento del día te llegue a la conciencia, tengo que orar por tal persona, tengo que llamar a tal persona, tengo que conectar con tal hombre o mujer o persona o familia, necesito orar, y esa motivación trae poder y para la plaga de peste que puede estar rodeando esa vida, esa familia, ese hogar. Esa es la fuerza, esa es la enseñanza de esta parte donde lo provoca Dios. Ahora, Dios dice a través del profeta Ezequiel en el capítulo 22, dice, busque hombre que hiciera vallado e intercediera por la tierra y no lo hallé. Esto de ponerse a orar por otros no es algo fácil. En este mundo de egoísmos y de durezas, de búsqueda de lo personal, en un mundo que se va apartando del amor y se va enfriando, como dice Mateo, cuesta que unos se pongan a orar por otros y escuchen más sensiblemente ese empujón de Dios que dice despertate, empezá a orar. Si prestamos atención y encuentra un sentido lógico a lo que la ciencia enseña, de que la Tierra da vueltas y eso provoca 24 usos horarios, donde mientras yo ahora estoy hablando, en otro país están durmiendo. Y cuando yo esté durmiendo, en ese país estarán levantados. Y cuando en algún lugar se estén congregando, yo capaz que me esté amaneciendo. Y algunos que estén orando, yo esté pasivo o ocupado en otra cosa. Esa combinación de horarios le asegura a la tierra o al mundo preservar la vida. Porque si todos durmiéramos a la misma hora, entonces habría un rango de horarios donde la gente no tendría conexión con Dios. No sé si puedo explicarme, pero si todos durmiéramos de 12 de la noche a 8 y en todos lados fuera la misma hora, si no hubiera esta diversidad de horarios, entonces en ese rango horario, si nadie se despierta a orar, la tierra se quedaría sin oración. Y si la tierra se queda sin oración, la tierra se queda sin cobertura. Eso es el mensaje. Por eso la intercesión, para suplir lo que dice Ezequiel, de que no encontró hombre que hiciera intercesión o vallado por la humanidad, encontré un pasaje interesante donde empieza todo por no entender, por ejemplo, por qué un espíritu de Coré se te levanta en contra tuya y vos decís, ¿y por qué me pasa esto? Moisés le había preguntado, ¿por qué este tipo se me viene a levantar? ¿Qué le hice yo? Si yo vamos bien, estamos yendo bien. ¿Cuál es? Entonces en Romanos 8 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La explicación de este versículo es que la combinación de cosas malas y buenas es tan perfecta que todo ayuda para el propósito. Y esto sería la respuesta para darle a Moisés con cara de preocupado y asustado diciendo, ¿qué pasó que este tipo se rebeló? Y esta es la explicación para que vos y yo entendamos que lo que está viniendo en contra, que esa rebelión que podés estar viviendo o que podés llegar a vivir porque este espíritu ya está suelto, es para que te ayude a que realices el propósito. El versículo 29 y 30 dice, a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó también llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos glorificó.
Todo esto que estoy diciendo es lo que le pasó a Moisés y a Aarón. Él los escogió, los predestinó, Él los llamó, Él los escogió y Él los glorificó en todos los eventos que pasaron en esta porción. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todas las cosas? Miren las seguridades. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué hicieron con Moisés? Lo acusaron. Dios justifica. Y el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Yeshua es quien murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese versículo habla del intercesor. Él es el incienso activo. Es la conexión que nosotros tenemos y que cumple con la profecía de Ezequiel y hace que el sumo sacerdote hoy, Yeshua, sea el intercesor constante de nosotros ante el eterno Dios. Esta es verdaderamente maravilloso. El almendro es la manera de responder que tiene Dios, es la vara que reverdeció para justificar y glorificar a Aarón en su posición. La vara de almendro que reverdeció fue puesta en el arca como testimonio a todas las generaciones. Esto es una manera de decir, estos son mis sacerdotes, son los hombres que conectan el cielo con la tierra, y esto es eterno. Por eso se guardó allí, y la vara está verde, con flor y con fruto. Retoño, flor y fruto, así dice la Torá que ocurrió. Reverdeció, dio flor y dio almendros. Y esa es la respuesta y el respaldo de Dios. Y es la consolidación, porque la vara se guardó en el arca. Ahora, cuando lo leemos en la Torá, acá dice arrojó retoño. Arrojar retoño en hebreo tiene dos palabras iguales que ponen sit. O sea, lo que la vara del almendro arrojó fueron flecos, que son los flecos que le faltaban a Coré, que era el depilado, y son los flecos de los tzitzit que de la porción anterior en el capítulo 15 pedía. Dios mostró a los líderes de las tribus y en definitiva a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Dios, que los hombres de Dios tienen flecos, tienen resultados. Y ese respaldo viene del eterno Dios. El Salmo 1 habla de 4 tipos de personas. Habla de los que andan en camino de pecadores, siguen el consejo equivocado de otras personas y se sientan en sillas de escarnecedores. Pero la cuarta persona dice, el que prospera, el bienaventurado, es el que medita en la ley de día y de noche. El que medita lo hace de aquí para adentro, no se ve. Pero después Dios dice, sí se ve, porque es como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y da fruto a su tiempo. O sea, no sé si el árbol plantado es un almendro, pero lo que está diciendo es que los hijos de Dios tendrían que ser como almendros, que tienen retoños, que reverdecen, que florecen y que dan fruto a su tiempo. Y esa es la manera de responder de Dios. Quizás en este momento no la estemos pasando bien. Quizás en este momento parezcamos como Moisés frente a Coré diciendo, ¿qué hace este tipo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se revela? Pero llegará el día en que reverdeceremos, llegará el día en que daremos flor y fruto, y eso se va a notar. El asunto es mantenerse conectado a los tzitzit, a la palabra, a la Torá. Ese es el mensaje final. Finalmente, la recompensa, en el capítulo 18 habla de que los diezmos fueron para los levitas y las ofrendas para el sacerdote. Esa es la recompensa del respaldo de Dios. Y le sacó la culpa del pueblo. Dios le dijo, ahora vos, Aarón, vas a ser responsable por tus culpas y lo de las tribus de Leví. Esa va a ser la responsabilidad. Vas a seguir intercediendo por el pueblo, pero no vas a cargar la culpa del pueblo. En recompensa yo te doy todas las ofrendas, que vos las administres, que vos las tengas, pero no tendrás heredad, no tendrás bienes materiales.
Y esa es la consagración del sacerdocio, el no tener bienes materiales o no depender de bienes materiales, o al recibir ofrendas y diezmos, no usarlo para comprar bienes materiales. Y justamente por el tema de diezmos y ofrendas, muchas personas se alejaron de congregaciones por justamente un mal entendimiento de estas escrituras. Y eso es grave, porque esas personas se alejaron, dejaron de creer en Dios por la actitud de un hombre, de una persona que por tradición, porque le enseñaron así, pero en definitiva por no investigar o por malversar los fondos de una congregación, terminaron arruinando vidas y familias, manipulando sus mentes y jugando con esto de los pactos, las promesas y las ofrendas. Un tema muy delicado. El mensaje final se resuelve en una pregunta: ¿cómo estoy floreciendo y dando fruto? Porque esto es personal. El trabajo es poder deshacerse de Coré. Recién cuando todos los que murmuraban y toda la rebelión, el séquito de Coré rebelde desapareció, fue que Dios probó que podía dar fruto. Todas esas cosas, los espíritus de Coré y los rebeldes que hay dentro de nosotros, nos estorban para poder dar fruto. Esta es la enseñanza, la energía y la fuerza que tiene esta porción. La presencia de Coré es necesaria para reconocerla y sacarla fuera, echarla. A Coré y a todos los que están sumados a esa rebelión, no a Moisés y no a Aarón, no a tu sacerdocio y a tu sentido profético, sino al Dios que quiere manifestarse en tu vida y en mi vida. Y a veces las situaciones nos hacen reaccionar mal, nos hacen tomar carta en el asunto y hacer justicia propia, cosa que no nos corresponde. Esta porción nos ha enseñado que no nos corresponde tomar las cosas personales, sino encomendarlas a aquel que lo resolvió todo y que justifica: mía es la venganza, yo pagaré, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Mi saludo desde Comunidad Fiel en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Si te gusta, dale tu clic, dale tu ok, dale tu conformidad, compartilo, pues otras vidas pueden estar sufriendo el espíritu de Coré y pueden saber que Dios está en control y pueden salir rápidamente. Gracias por llegar hasta este momento. Shabbat Shalom.